Nos va a acompañar en los próximos minutos Juan Manuel Rodríguez. Rodríguez es economista, supongo que un viejo conocido, que no es lo mismo que un conocido viejo de la mayoría de ustedes, consultor de la CEPAL, de la Organización Internacional del Trabajo, del Banco Interamericano de Desarrollo, investigador y exdirector del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica. Juan Manuel, bienvenido. No, el gusto es mío. Bien, una primera reflexión de lo que fue la proclama del PIT-CNT ayer y los reclamos que algunos de ellos en la voz de Marcelo Abdala escuchábamos allí. En particular me dio la sensación o me dejó un acto bien distinto de lo que fueron los de los años anteriores, ¿no? Hasta por el cartel con dibujitos, un acto, digamos... ¿Por qué distinto, Juan? En muchos aspectos. Primero, cantidad de gente. Segundo, encontré una enorme cantidad de pancartas de sindicatos que no conocía. Había carteles de estudiantes, carteles de cooperativistas. Probablemente el trabajo que se hizo por las firmas y por el referéndum generó alianzas que ahora se mantienen y se expresan. Más ancha. Exactamente. Y creo que además hubo un objetivo claro que se mostró en las intervenciones, particularmente la de Marcelo Abdala, de, yo diría, priorizar los hechos y las demostraciones y reducir la cantidad de adjetivos. Es decir, hay una preocupación en el discurso de decir, no estamos diciendo cosas generales, estamos demostrando cosas. Y yo diría que prácticamente la forma en que Marcelo Abdala organizó su intervención fue una clase. Sí, cosa que no es habitual. El propio Álvaro Delgado dijo ayer a la salida del acto que había coincidido en una cantidad de cuestiones y sobre todo en el tono y el respeto de los planteamientos de Abdala, ¿no? En particular, no es muy habitual esto, ni siquiera fue la lógica de las otras intervenciones. Marcelo Abdala dijo, voy a tratar 3 puntos, punto A, punto B y punto C, y efectivamente hizo eso. Desarrolló el primer punto, el segundo y el tercero. Esto permite, bueno, los profesores cuando organizamos las clases hacemos eso. Decimos, en esta clase el objetivo es tal cosa, lo vamos a desarrollar de esta manera. Y creo que esto él lo insistió varias veces, por eso digo que es algo característico de lo que quiso buscar. No vamos a caracterizar sin demostrar, sino que lo vamos a demostrar. Cuando en algún momento dijo, bueno, prorrogar los jornales solidarios, me consta y me lo ha dicho el propio ministro de Trabajo que los jornales solidarios se toman más como una especie de subvención, de ayuda, que como un puesto de trabajo de calidad, como repitió Abdala en estos últimos días y ayer también. Están pidiendo la extensión de esos jornales solidarios. ¿Qué opinión tenés a este respecto? Son parte de las políticas que se denominan activas de empleo. No es un empleo definitorio, se destinan a personas que tienen más dificultades que la media de acceder a un puesto de trabajo. Si se complementan con capacitación, favorecen las posibilidades de esas personas de ingresar en un trabajo más permanente. Por eso se llaman políticas activas de empleo, porque favorecen el ingreso al mercado de trabajo. Habría que extenderlas porque, como que no quiere la cosa, serían 10 o 12.000 personas que quedarían sin eso en poco tiempo ya. Exactamente. Bueno, eso depende de cómo el gobierno caracteriza la situación del desempleo. Si entiende, por ejemplo, si el gobierno entendiera de que el dinamismo de la economía va a ser tal que va a generar miles de puestos de trabajo, no se justificarían empleos no permanentes. Eso depende de cómo se percibe la situación económica. Pero aclaro que es una herramienta de las políticas de mercado de trabajo que se aplican en todo el mundo en estas situaciones en donde la economía no permite resolver por su propio dinamismo la situación estructural. ¿Qué lectura haces de los anuncios del presidente y del gobierno de adelantar esos aumentos en jubilaciones y pensiones y en el sector estatal y la exhortación a los privados? Bueno, en primer lugar, es una mejora, en el total del año es una mejora del salario real por una razón, porque si uno hace
Es decir, es tanto mejora como que el salario promedio en el año crece cuando los aumentos son más reiterados. Si hubiera aumento todos los meses, los triangulitos serían menores, con lo cual el poder de compra crece. Entonces, en ese sentido, es una mejora. El problema que hay es que es una mejora que no cambia el hecho de que va a seguir cayendo el salario real. ¿Por qué es así? Porque la inflación que está ocurriendo es muy superior a la que el gobierno previó e incluso es mayor a la que previó más los porcentajes que el gobierno denominó recuperación. Es decir, si uno suma la totalidad de aumentos de lo que, si recordamos las pautas, tienen dos componentes, un componente de aumento por inflación y un componente de recuperación. El de recuperación es pequeño, pero se le llamó recuperación, lo puede encontrar uno en el documento, está en la página del Ministerio de Trabajo. Si uno suma tanto la inflación con la recuperación, la inflación real ya supera esto. Con lo cual, no solo no es recuperación, sino que es caída. Entonces, en lo que se prevé para los primeros 12 meses de vigencia de estos convenios comienzan en julio del 21, el primer año se cumpliría en julio del 22, o sea, julio de este año, la inflación que va a ocurrir prácticamente va a alcanzar a la inflación prevista para los 2 años. Con lo cual, si no hay una rediscusión de los aumentos salariales que están establecidos en los convenios, claramente va a haber una caída del salario real. Por eso es que en la última o la penúltima propuesta que hace Marcelo Abdala atiende a una rediscusión de los convenios firmados. Para el final, el otro día se reunió la bancada de senadores del Partido Nacional para fijar las prioridades y entre los proyectos de ley está el de la personería jurídica obligatoria en los sindicatos. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Bueno, yo creo que va a impactar muy poco, en el sentido de que muchos sindicatos tienen personería jurídica. Por ejemplo, el PIT-CNT no la tiene por ciertas razones, pero el Instituto Cuesta Duarte sí la tiene. Y esto ocurre con muchos sindicatos. Es una herramienta que uno puede decir, bueno, racionaliza probablemente, pero no creo que... Es como cuando se dijo de hacer elecciones obligatorias para elegir las direcciones de los sindicatos por voto secreto. La gran mayoría de los sindicatos eligen las direcciones por voto secreto. Y si no lo elige por voto secreto, lo eligen 2 instancias, pero una de ellas es secreto. O sea, en definitiva, no es que nadie puede estar totalmente en contra, pero no es el tema central de las relaciones laborales. Por último, no aparece el informe que tú encabezabas con respecto a la conflictividad del índice, pero seguís los temas. Grosso modo, ¿cómo está ese tema? Bueno, el tema es el siguiente. Si partimos de la situación de esto que Abdala lo desarrolló en la primera parte, cuando él caracterizó que es un modelo en donde el producto está creciendo, pero la parte del producto que apropian trabajadores y jubilados está cayendo. Esto significa que la torta es mayor, pero lo que recibe una parte, que es la amplia mayoría de la población, es menos. Esto significa que otra parte recibe más. Por eso podemos decir que es un modelo de crecimiento con mayor desigualdad. Esto, históricamente el movimiento sindical no lo ha aceptado pasivamente. Uno puede decir, bueno, en julio del 21 no se sabía, pero hoy sí lo sabemos. Y las proyecciones no son que la inflación va a caer, sino que probablemente aumente, algunos por factores internos, pero muchos por factores internacionales. Con lo cual, más allá de la causa de la inflación es lo que mide el poder de compra. 2 componentes, el nivel del salario y el valor de los precios. Si los precios crecen y los salarios no acompañan ese crecimiento, el poder de compra cae. Los trabajadores razonablemente, como lo han hecho en la historia, van a tratar de rediscutirlo. Si no hay apertura a la discusión, el que tiene fuerza va a haber conflicto. Muchísimas gracias por hoy. Un gusto. No, encantado.